Él era el dueño de un conglomerado, un millonario con cero tolerancia a los fracasos. Ella, una simple empleada de limpieza. Cuando él la despidió por llegar tarde, jamás imaginó que el motivo haría que el vestíbulo entero llorara de vergüenza por él. El sonido de los costosos zapatos de Alejandro Herrera retumbaba sobre el mármol pulido del vestíbulo. Se detuvo, con el rostro convertido en una máscara de frialdad, justo en el instante en que Elena Rojas entraba corriendo por la puerta de cristal, con el pecho agitado y el rostro pálido de angustia. Tarde, otra vez. Su voz cortó el aire como un látigo. Los empleados que pasaban aminoraron la marcha con la mirada fija en la escena. Elena intentó recuperar el aliento, con la mano en el pecho. «Señor Herrera, ¿puedo explicarlo, por favor?» «¿Explicarlo?», la interrumpió él, elevando el tono para que todos pudieran oír. «¿Su explicación paga el sueldo de los empleados que sí llegan a tiempo? ¿Su explicación limpia este piso?» El rostro de ella ardió de humillación. Los murmullos se extendieron por el lugar. Ya no era una persona, era un ejemplo de lo que sucedía cuando se rompía una regla en su empresa. El silencio que siguió fue denso, cargado de humillación. Alejandro la miró fijamente, con la mirada desprovista de cualquier emoción. Se acercó, bajando la voz a un siseo cruel que solo ella pudo escuchar. «Recoja sus cosas. Está despedida». El mundo de Elena se derrumbó con esas 4 palabras. El pánico le heló la sangre. «No, por favor, señor, necesito este trabajo», suplicó con la voz quebrada. Pero él ya se había dado la vuelta, caminando hacia su ascensor privado sin mirar atrás, dejándola paralizada en medio del salón bajo la mirada de decenas de personas. Inmóvil, Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Su mano, temblorosa, buscó en el bolsillo de su uniforme algo que no estaba allí, y de sus dedos sin fuerza, un pequeño objeto cayó, produciendo un sonido casi inaudible sobre el mármol frío. Un llavero, un diminuto oso de felpa, ya gastado y con un ojo menos. El sonido, sin embargo, fue un trueno en su mente y el vestíbulo se desvaneció. De repente, estaba 6 meses en el pasado. El olor no era de cera de lujo, sino de antiséptico. El sonido no era de susurros, sino del bip constante de una máquina. Mateo, su hijo de 7 años, le sonreía desde una cama de hospital, con el cabello ralo, pero los ojos brillantes. «Vas a ganar esta batalla, mi amor», le decía ella, acomodando el mismo osito de felpa junto a su almohada. «El oso guerrero te va a proteger». Era su pacto, un pacto sellado el día en que un médico con una mirada de compasión pronunció una palabra que partió su mundo en 2, leucemia. Ese día le prometió a Mateo que nunca, jamás, lo dejaría solo, y cumplió su promesa. Las noches se convirtieron en una mezcla borrosa de turnos dobles de limpieza y vigilias en el hospital. El agotamiento era un zumbido constante en sus oídos, pero la fuerza provenía de esa pequeña sonrisa. El dinero escaseaba, las deudas se amontonaban, y el empleo en la empresa de Alejandro, aunque exigente, era lo que pagaba el tratamiento que lo mantenía con vida. Era como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo, y esa mañana la cuerda se rompió. Mateo despertó con fiebre alta, temblando, su pequeño cuerpo convulsionando en un ataque de tos. El pánico se apoderó de ella. Le sujetó la mano, mientras con la otra llamaba a la enfermera, con el corazón martillando contra sus costillas. «Mami, no te vayas», susurró él, con una voz débil. El reloj en la pared de la habitación parecía gritarle. 7:15, 7:30, tarde. Pero ¿cómo podía irse? ¿Cómo podía dejar ese pequeño cuerpo asustado para limpiar el piso de un hombre que ni siquiera sabía su nombre? Solo se fue cuando la fiebre bajó, cuando su respiración se calmó y la enfermera le aseguró que estaba estable. Corrió
Corrió como nunca, con la desesperación impulsando cada uno de sus pasos. El sonido del llavero al golpear el suelo la trajo de vuelta. El vestíbulo volvió a existir, frío y hostil. Y ahora, allí, de pie sobre el mármol impecable, Elena lo comprendió. La promesa que hizo para salvar la vida de su hijo era la misma que acababa de destruir la suya. Elena se agachó, sus dedos temblorosos al recoger el pequeño oso de felpa del suelo. El mármol helado bajo su mano parecía burlarse de ella, un recordatorio del mundo al que ya no pertenecía. Un mundo de orden, de reglas inflexibles, de hombres como Alejandro, para quienes un retraso era un pecado capital, no el síntoma de un corazón aterrorizado. El deseo de gritar, de correr tras él y arrojarle a la cara la verdad sobre las noches en vela, sobre el olor a hospital impregnado en su ropa, sobre el miedo que era su compañero constante, la ahogó. Pero, ¿de qué serviría? Para él, ella era invisible, una pieza desechable en el engranaje de su imperio. Su anhelo no era de justicia o venganza. Era más primitivo, más urgente. Era el anhelo de oír la risa de su hijo resonando en un parque, no el sonido de su tos en una habitación estéril. Era el anhelo de comprar sus medicinas sin tener que elegir entre la comida y la farmacia. El anhelo de ver a Mateo cumplir 8 años. Cada día de trabajo en ese edificio era una pequeña victoria contra la enfermedad que intentaba robarle a su niño. Ahora, con el oso en la mano y el eco de las palabras de Alejandro en su cabeza, la victoria parecía inalcanzable. El conflicto ya no era entre llegar a tiempo y cuidar a su hijo. Era entre la vida y la muerte, y acababa de perder su única arma. Salió del edificio. El sol de la mañana la cegó por un instante. La calle era un río de ejecutivos apurados, autos de lujo y vitrinas que exhibían un mundo de abundancia que parecía de ficción. Cada paso lejos de ese rascacielos era un paso hacia un callejón sin salida. Caminó sin rumbo, el sonido de la ciudad convirtiéndose en un ruido blanco. Su mente era una calculadora cruel. Le faltaban $200 para completar el alquiler del pequeño apartamento que apenas tenía tiempo de llamar hogar. Estaba la cuenta de la luz, vencida, y por encima de todo estaba la nueva medicación que la doctora había mencionado en la última consulta. Un fármaco importado, experimental, costoso, pero que representaba una nueva oportunidad, una luz al final del túnel, una luz que Alejandro acababa de extinguir con una sola frase. Elena recordó haber vendido el anillo de bodas de su madre, la última joya de la familia, para pagar la primera sesión de quimioterapia. Recordó trabajar turnos dobles, limpiando oficinas vacías en la madrugada, con el cuerpo suplicando descanso y la mente fija en la imagen del rostro pálido de Mateo. Cada sacrificio, cada gota de sudor, parecía haber sido en vano. El prejuicio era un enemigo silencioso. Las pocas entrevistas que consiguió antes de ese empleo terminaban con una mirada de desconfianza cuando mencionaba que tenía un hijo con necesidades especiales. Ser madre soltera era una desventaja. Ser madre de un niño enfermo era una sentencia. Sus pies la llevaron por instinto al único lugar donde su corazón encontraba refugio. No fue a casa, fue al hospital. Al entrar en el ala pediátrica, el olor familiar a desinfectante y el sonido de los dibujos animados en la TV de la sala de juegos la envolvieron. Era su verdadero universo. Allí no era la empleada de limpieza que llegaba tarde, era la mamá de Mateo, una guerrera en una legión de padres y madres que libraban la misma batalla silenciosa. Encontró a Mateo sentado en la cama, con un cuaderno de dibujo en el regazo. Él sonrió al verla, una sonrisa que era el sol de su vida. «Mamá, llegaste temprano». El nudo en su garganta se apretó. Forzó una sonrisa sentándose a su lado. «Conseguí el día libre, mi amor. ¿Qué estás dibujando?» «Es el oso guerrero», dijo él, mostrando el dibujo de un oso con una capa de superhéroe.
Está luchando contra los monstruos. Elena lo abrazó, inhalando el olor de su cabello, intentando absorber su fuerza. En ese momento, la doctora Isabela Morales, la oncóloga, entró en la habitación con una tablet en la mano y una mirada amable pero seria. «Elena, qué bueno que estás aquí. Justo necesitaba hablar contigo. Llegaron los resultados de los últimos exámenes. La medicación actual ya no está teniendo el efecto que esperábamos». El aire abandonó los pulmones de Elena. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos empezar el tratamiento con el fármaco importado lo antes posible. Idealmente, la próxima semana. Voy a pedirle a Administración que prepare los papeles y el presupuesto para ti. La palabra presupuesto cayó como un yunque. La médica sonrió, intentando animarla, sin saber que estaba clavando la última estaca en su corazón. El deseo de Elena era claro como el cristal. Era la vida de su hijo, allí, a centímetros de ella, dibujando superhéroes. El conflicto era un monstruo mucho más grande que los del dibujo, un muro de dinero e indiferencia que ella, ahora desempleada y sola, no tenía la menor idea de cómo escalar. La palabra presupuesto flotaba en el aire de la habitación del hospital, una palabra fría, clínica, que para Elena sonaba como una condena de muerte. Miró a Mateo, tan absorto en su dibujo del oso guerrero, tan inocente de la tormenta que se formaba a su alrededor. Un nudo de pánico e impotencia se formó en su garganta, tan apretado que le impedía respirar, y su mente, como una traidora, la arrancó de esa habitación y la arrojó de vuelta al infierno de esa mañana, forzándola a revivir, con detalles insoportables, el momento en que su esperanza fue aniquilada. El recuerdo la golpeó no como un susurro, sino como un grito. Estaba de nuevo en el vestíbulo, con el pequeño oso de felpa en la mano, viendo la espalda de Alejandro alejarse hacia el ascensor privado. Un instinto de supervivencia, feroz y desesperado, gritó más fuerte que la vergüenza. No era por ella, era por Mateo. La imagen de su rostro, pálido y febril esa mañana, se superpuso a la figura arrogante de su jefe. Tenía que intentarlo. El orgullo era un lujo que no podía permitirse. Cada paso hacia ese ascensor fue una batalla. El piso de mármol parecía un pantano, intentando tragarse sus zapatos gastados. Las miradas de los otros empleados eran como agujas en su piel. Podía oír sus pensamientos. ¿Qué está haciendo? ¿No tiene vergüenza? Déjalo así, ya se acabó. Pero el amor de una madre por su hijo es una fuerza de la naturaleza, una fuerza que no conoce la vergüenza. Alcanzó al grupo justo cuando las puertas de acero cepillado del ascensor se abrían. Alejandro no estaba solo. Estaba flanqueado por 3 de sus directores más importantes, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes caros que valían más que el alquiler de Elena por un año. Reían de algo que Alejandro había dicho, un círculo cerrado de poder y privilegio. La llegada de Elena fue como una piedra arrojada a un lago en calma. La risa se apagó. El aire se volvió denso. Los directores la miraron de arriba a abajo, sus rostros pasando de la sorpresa a la incomodidad y finalmente a un desprecio velado. «Señor Herrera», su voz salió temblorosa pero audible. «Por favor, 1 minuto. Es todo lo que pido». Él se giró, no con la irritación que ella esperaba, sino con algo mucho peor. Un aburrimiento divertido. Una sonrisa fina y cruel jugó en sus labios. Miró a sus directores y luego de vuelta a ella como un biólogo exhibiendo un espécimen curioso. «Vean», dijo, con la voz tranquila y profesoral, asegurándose de que todos pudieran oír. Un fascinante caso de estudio en tiempo real. La persistencia de la mediocridad. Los directores intercambiaron miradas, inseguros de cómo reaccionar. Elena sintió que la sangre huía de su rostro. «Señor, no es eso. Yo solo necesito...» Intentó de nuevo, pero él levantó una mano silenciándola. «No, por favor».
continuó, saboreando cada palabra, convirtiendo su humillación en una lección para su equipo. Observen el lenguaje corporal, los hombros encorvados, la mirada suplicante. Es la personificación de la mentalidad de víctima. Gente así cree que sus circunstancias personales les dan derecho a ser una excepción. Confunden la lástima con la oportunidad. Dio un paso hacia ella, el olor de su costoso perfume la envolvió, asfixiándola. Cree que sus problemas son únicos, ¿verdad? ¿Cree que el mundo le debe algo? Déjeme darle una clase de negocios gratuita. El éxito no se construye sobre excusas. Los imperios no se erigen sobre historias tristes. Se construyen sobre disciplina, responsabilidad y, sobre todo, resultados. Cosas que usted, evidentemente, no comprende. Con cada palabra Elena se sentía disminuir, encogerse, hasta convertirse en un punto insignificante en ese inmenso vestíbulo. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El sonido del aire acondicionado, los clics distantes de los teclados, la respiración de los directores, todo parecía venir de debajo del agua. Su mente gritaba la verdad. Mi hijo está enfermo, me necesita. Necesito este trabajo para salvarlo. Pero su garganta estaba cerrada, las palabras atrapadas bajo el peso aplastante de ese desprecio público. Uno de los directores, un hombre mayor de cabello canoso, soltó una risa baja y servil. Una lección valiosa, Alejandro. La directora, una mujer elegante, desvió la mirada por un segundo, una sombra de incomodidad cruzando su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de neutralidad profesional. La complicidad silenciosa de ellos era casi tan dolorosa como la crueldad de Alejandro. Eran testigos de su desmantelamiento, y su inacción era un veredicto. Elena miró al suelo, incapaz de enfrentar esos rostros. Vio su reflejo distorsionado en el mármol pulido, una figura patética, rota. Recordó el dibujo de Mateo, del oso con la capa de superhéroe. Había venido a luchar, a ser la guerrera de su hijo, pero allí estaba, desarmada, abatida, sin haber lanzado un solo golpe. La fuerza que la había impulsado hasta allí se desvaneció, dejando solo un vacío helado. Alejandro se deleitó con el silencio, el clímax de su actuación. La piedad, concluyó, su voz resonando con una finalidad terrible, es el veneno de la productividad. Es un lujo que esta empresa no ofrece. Se giró hacia el ascensor. El espectáculo ha terminado. Tenemos un imperio que dirigir. Él y su equipo entraron en el ascensor. Nadie miró hacia atrás. Elena se quedó inmóvil, observando cómo las puertas de metal se cerraban. Por un breve segundo vio su propio reflejo en ellas, un rostro manchado de lágrimas silenciosas, antes de que la imagen se partiera por la mitad y desapareciera. Las puertas se cerraron con un sonido suave y definitivo, sellando su destino. El sonido la trajo de vuelta al presente. Todavía estaba en la habitación del hospital, con el dibujo de Mateo en sus manos. El recuerdo y la realidad se fusionaron en una única e insoportable ola de dolor. La humillación del pasado era ahora el combustible para el terror del futuro. No había perdido solo un empleo. Había perdido la batalla incluso antes de que la guerra por su hijo hubiera comenzado de verdad. Mientras Elena se ahogaba en desesperación en la habitación del hospital, en el piso 23 de la Torre Apex, la conciencia de otra persona estaba en tumulto. Camila Vega, una analista junior del departamento de marketing, estaba sentada en su cubículo, la pantalla del ordenador brillando con hojas de cálculo y correos sin leer. Pero no veía nada de eso. Su mente estaba atrapada en el vestíbulo, horas atrás. Había sido una de las espectadoras silenciosas de la ejecución pública de Elena. Proveniente de una familia humilde que luchó para darle una educación, Camila había entrado en Apex Global Solutions con los ojos brillantes de idealismo, creyendo estar en el lugar donde el mérito era recompensado.
En sus primeros 6 meses, aprendió la dura verdad. El mérito era una moneda, pero el poder era la caja fuerte. Lo que presenció esa mañana no fue la aplicación de una política de la empresa, fue un acto de puro sadismo, un deporte sangriento para un hombre aburrido de su propio poder. Vio la forma en que el señor Herrera desmanteló a Elena, palabra por palabra, el placer en sus ojos al convertirla en un ejemplo. Y vio algo que los demás quizás no notaron: el pequeño llavero de oso que se cayó de la mano de la mujer y la forma desolada en que lo recogió del suelo antes de irse. Ese pequeño detalle, un atisbo de una vida personal en medio de la brutalidad corporativa, quedó grabado en su memoria. La injusticia de la escena le provocó náuseas, y el silencio cómplice de todos a su alrededor, incluido el suyo, pesaba como plomo en su estómago. La ironía enfermiza de la situación alcanzó su punto máximo 1 hora después, en una reunión de equipo. El tema era el lanzamiento de la campaña anual de caridad de Apex. Y el beneficiario de ese año era el Hospital Pediátrico Municipal. El director de marketing, un hombre que sonreía con los dientes pero nunca con los ojos, presentaba las diapositivas con un entusiasmo forzado. Había fotos de niños sonrientes, eslóganes como «Apex se preocupa construyendo futuros más sanos», y maquetas de un cheque gigante que el señor Herrera entregaría personalmente en una ceremonia para la prensa. En su correo, el CEO había escrito: «Nuestra mayor responsabilidad como líderes del mercado es la empatía. Es extender la mano a aquellos que enfrentan batallas que no podemos ver y mostrarles que no están solos». Camila casi se atragantó al leerlo. Empatía. La palabra sonó como una obscenidad. ¿Cómo podía escribir eso? ¿Cómo podía aprobar una campaña sobre cuidar a niños enfermos, horas después de haber destruido a una madre que, por alguna razón desconocida, estaba claramente en apuros? La disonancia cognitiva era enloquecedora. Le encargaron redactar las publicaciones para las redes sociales, encontrar las palabras adecuadas para transmitir la generosidad y la compasión de la empresa. Cada frase que intentaba escribir parecía una mentira. «Únete a nosotros para marcar la diferencia. Cada contribución salva una vida». Las palabras se convertían en cenizas en su boca. Se sentía cómplice, una propagandista de esa hipocresía monumental. Su tarea esa tarde era visitar el hospital. Necesitaba obtener algunas fotos autorizadas y quizás un testimonio de un médico o una enfermera para usar en el material de la campaña. Al bajar del coche y acercarse a la entrada del ala pediátrica, sintió una extraña sensación de estar cruzando un umbral, saliendo del mundo artificial de Apex y entrando en el mundo real, un mundo de dolor, miedo y un coraje inimaginable. Una enfermera jefe llamada Mónica, una mujer de sonrisa cansada y ojos amables, la recibió. Mientras caminaban por los pasillos coloridos, pero impregnados de una melancolía silenciosa, Mónica hablaba sobre la realidad del lugar. «Las donaciones de empresas son una bendición, claro», decía ella. «Compran máquinas nuevas, ayudan a remodelar un ala. Pero lo que estas paredes realmente ven son los sacrificios, principalmente de las madres». Camila escuchaba atentamente, la grabadora de su celular encendida, pero su mente estaba en otro lugar. Pasaron por el ala de oncología. Las puertas de las habitaciones estaban, en su mayoría, abiertas. Y entonces la vio. En una habitación al final del pasillo, sentada en un sillón junto a una pequeña cama, estaba Elena. El cabello recogido de cualquier manera, el rostro abatido, pero los ojos fijos en el pequeño niño dormido. El niño sostenía en su mano un osito de felpa, idéntico al llavero que Camila había visto en el vestíbulo. El aire se escapó de sus pulmones. La coincidencia era abrumadora, imposible. El mundo dejó de girar. Camila se detuvo, el corazón latiendo descontroladamente. Mónica notó su expresión. «¿Estás bien?».
Camila señaló discretamente con la cabeza. Esa mujer, creo que la conozco. Mónica miró hacia la habitación. Ah, Elena. Su hijo, Mateo, es uno de nuestros guerreros más antiguos. Un niño dulce. Elena es una leona. Hace todo por él. El rompecabezas se armó en la mente de Camila con una claridad terrible y devastadora. ¿Ella trabaja?, preguntó Camila, la voz casi un susurro. Sí, en limpieza, creo. Vive preocupada por el trabajo. De hecho, hoy en la mañana fue un susto. Mateo tuvo una crisis de fiebre alta, no la dejaba irse. Solo pudo salir de aquí mucho después de su hora, corriendo, con miedo de que la despidieran. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Camila. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo, la empleada irresponsable, la mujer perezosa. Tarde, despedida, todo por estar al lado de su hijo enfermo. El hijo que estaba internado en el mismo hospital que Alejandro usaría para pulir su imagen de filántropo. La hipocresía no era solo grande, era cósmica, abismal. Se despidió de la enfermera con la mente hecha un torbellino. Volvió al coche y se quedó sentada por un largo rato. El folleto brillante de la campaña Apex se preocupa en su regazo. La foto de la portada era de un niño sosteniendo la mano de un adulto. Tenía una elección. Podía ignorar lo que había descubierto. Podía escribir las publicaciones mentirosas, proteger su empleo, su carrera, su futuro. Podía convertirse en un rostro más en la multitud silenciosa. O podía hacer algo. Podía darle voz a la verdad de Elena. El miedo era real, la posibilidad de ser despedida y puesta en la lista negra de la industria era concreta. Pero la imagen del rostro de Elena en el hospital, un rostro de puro amor y agotamiento, era más fuerte. La ira justa quemó el miedo. Encendió el coche. Ya no volvía a la oficina. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La justicia no vendría desde arriba. Tendría que ser forzada a aparecer. El día siguiente amaneció con un cielo gris que reflejaba la tormenta en el alma de Camila. En Apex, sin embargo, el ambiente era de celebración forzada. El gran auditorio de la empresa estaba abarrotado. 200 empleados, desde los pasantes recién llegados hasta los vicepresidentes senior, ocupaban las butacas de terciopelo para la reunión trimestral, que serviría de escenario para el gran anuncio de la campaña de caridad. La iluminación era dramática, los altavoces reproducían una música corporativa inspiradora y en el escenario, bajo un haz de luz, estaba Alejandro. Estaba en su elemento, dominando el ambiente con la presencia de un conquistador. El traje impecable, la sonrisa calculada, la voz proyectada para transmitir poder y benevolencia. Para la audiencia, era la personificación del éxito. Para Camila, escondida en la pequeña cabina de control de audio y video en el fondo del auditorio, era la personificación de la mentira. Le había dicho al técnico de turno que estaba allí para asegurarse de que las diapositivas de la campaña de marketing entraran en el momento correcto. El joven, intimidado, no cuestionó. Ahora, con el corazón latiendo en la garganta y las manos sudando sobre el portátil, observaba el espectáculo. Alejandro inició su discurso. Su voz, pulida y magnética, llenó cada rincón del salón. Habló sobre cifras récord de ventas, sobre la conquista de nuevos mercados, sobre la innovación implacable que mantenía a Apex en la cima. Pero entonces cambió de tono, volviendo la voz más suave, más íntima. Era la parte del discurso sobre el alma de la empresa. ¿Pero qué son los números?, preguntó retóricamente caminando por el escenario. ¿Qué son las ganancias? Son solo el subproducto de algo mucho más grande. Son el resultado de una cultura, y la cultura de Apex se construye sobre un pilar fundamental: las personas. No solo construimos soluciones, construimos legados. Y ningún legado está completo si no se comparte con la comunidad que nos permite prosperar.
Mientras él hablaba, Camila abrió el archivo en su ordenador. Era una única foto, tomada por una de las enfermeras con el permiso de Elena para un mural interno del hospital. Una foto que capturaba un universo de dolor y amor. Alejandro continuó, la hipocresía goteando de cada sílaba. Es por eso que este año, nuestra iniciativa Apex se preocupa, se enfoca en una causa que nos toca a todos, la salud de nuestros niños. Estamos orgullosos de anunciar una alianza con el Hospital Pediátrico Municipal, un lugar de milagros donde pequeños guerreros luchan batallas gigantescas todos los días. Camila sintió un escalofrío. Pequeños guerreros. Él no tenía idea de cuán cerca estaba de la verdad. El miedo la asaltó, una ola helada de pánico. Pensó en su carrera, en los sacrificios que sus padres hicieron. Un solo clic, y todo eso podría terminar. Sería la paria, la empleada insubordinada que cometió suicidio corporativo. Sería aplastada y olvidada. Por un momento, su dedo vaciló sobre el ratón. Podría simplemente cerrar el portátil, salir de la cabina y dejar que el show continuara. Nadie lo sabría jamás. Pero entonces, la imagen en su pantalla pareció devolverle la mirada. La mano exhausta de Elena sobre la cabeza de Mateo. El perfil dormido del niño. La dignidad silenciosa que emanaba de la escena. Esto ya no era solo sobre Elena. Era sobre cada persona que alguna vez había sido humillada por un hombre como Alejandro. Era sobre la verdad. La ira pura y justa quemó el miedo. Posicionó el cursor. Alejandro estaba llegando al clímax de su discurso, con los brazos abiertos en un gesto de falsa magnanimidad. Porque en Apex creemos que la verdadera fuerza, la verdadera medida de nuestro éxito, no está en nuestras arcas, sino en nuestra capacidad de compasión. En ese preciso instante, en la cúspide de la palabra compasión, Camila hizo clic. En las 3 pantallas gigantes detrás de Alejandro, el brillante logotipo azul de Apex se preocupa desapareció. Por un segundo, la pantalla se quedó en negro, un vacío que atrajo la mirada de todos, y entonces la imagen surgió, llenando el escenario. No era un gráfico de ganancias ni un eslogan de marketing, era la foto de Elena y Mateo. En alta definición, la escena de la habitación del hospital se volvió monumental, íntima y devastadoramente pública. El cansancio en el rostro de Elena, el amor incondicional en su caricia, la fragilidad de su hijo. Un murmullo recorrió el auditorio. La gente se inclinó hacia adelante, confundida. ¿Qué era eso? ¿Una falla técnica? Alejandro, sintiendo el cambio en la energía de la sala, dejó de hablar. Se giró y se enfrentó a la imagen. Su expresión pasó de la confusión a la irritación en una fracción de segundo. ¿Qué es esto? Personal técnico, empezó a decir, pero su voz fue interrumpida. La voz de Camila, amplificada por el sistema de sonido, resonó en el auditorio. No era fuerte, pero era tan clara e inesperada que impuso un silencio absoluto. Esta, dijo Camila con la voz temblando ligeramente, pero ganando fuerza con cada palabra, es la compasión de la que hablaba nuestro CEO. Todos los rostros se giraron hacia la cabina de cristal del fondo, donde podían ver la silueta solitaria de Camila. Su nombre es Elena. Hasta ayer era empleada del sector de limpieza de este edificio. Y este es su hijo, Mateo. Él es uno de los pequeños guerreros del Hospital Pediátrico Municipal. Tiene leucemia. Un suspiro colectivo, un sonido de shock y comprensión barrió a la audiencia. Alejandro se quedó congelado en el escenario, su rostro palideciendo bajo las luces. Elena fue despedida ayer por el señor Herrera, continuó Camila, su voz ahora firme como el acero. Despedida frente a todos en el vestíbulo por llegar tarde. La razón de su retraso es que su hijo, Mateo, tuvo una convulsión febril y ella se negó a dejarlo solo hasta que estuviera a salvo. El silencio que siguió fue el más pesado que ese auditorio había conocido jamás.
No era un silencio de respeto, sino de juicio. 200 pares de ojos se movieron de la foto gigantesca al rostro de Alejandro, y de vuelta. La historia estaba contada. La hipocresía estaba desnuda, expuesta para que todos la vieran. La máscara de benevolencia de Alejandro se desintegró. En su rostro, una sucesión de emociones luchaba: furia por la insubordinación, pánico por la exposición, pero sobre todo, una vergüenza profunda e innegable. Abrió la boca para hablar, para defenderse, para gritar, pero no salió ningún sonido. Era un rey desnudo, en su propio escenario. Los ejecutivos que lo aplaudían ahora miraban sus zapatos. La mujer que había desviado la mirada en el ascensor ahora lo miraba con abierto desprecio. Camila dio el golpe final. Antes de firmar un cheque para las cámaras, quizás deberíamos preguntarnos qué significa realmente la palabra compasión. Apagó el micrófono. La imagen de Elena y Mateo permaneció en las pantallas, un testimonio silencioso y poderoso. Alejandro se quedó solo en el escenario, una figura pequeña y patética, ahogada bajo la luz de los reflectores y el peso abrumador de la verdad. Alejandro no esperó el final de la reunión. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y bajó del escenario, moviéndose como un autómata a través de un mar de rostros conmocionados. Por primera vez en su vida se sintió pequeño, expuesto, un impostor en su propio reino. El largo camino de regreso a su oficina, normalmente un recorrido de poder flanqueado por subordinados respetuosos, se convirtió en un paseo de la vergüenza. Nadie lo miraba a los ojos. El silencio que lo seguía era más ensordecedor que cualquier acusación. Al llegar a su oficina en el último piso, la fortaleza de cristal desde donde comandaba su universo cerró la puerta con llave. El silencio allí era diferente. Era el sonido de un vacío. El sonido de un hombre que lo tenía todo y acababa de descubrir que no tenía nada. Se acercó a la ventana panorámica, pero la ciudad que se extendía a sus pies, un testamento de su ambición, ahora parecía burlarse de él. Vio su reflejo en el cristal y por primera vez no vio al titán de la industria, sino a un hombre viejo y amargado, un eco vacío de sus propias crueldades. Su mirada se posó en el único objeto personal en su impecable escritorio, un pequeño marco de plata escondido detrás del monitor. En él, la foto descolorida de un joven Alejandro, sonriendo, junto a una adolescente con la misma sonrisa, su hermana, Clara. El recuerdo, una tumba que había mantenido sellada por 20 años, se rompió. Él no era solo un joven ambicioso en esa época, era un huracán de trabajo, obsesionado con construir Apex desde cero. Clara estaba enferma, una enfermedad rara que los médicos luchaban por entender. Ella llamaba y él prometía visitarla el fin de semana. El fin de semana llegaba y una nueva crisis en el trabajo lo retenía. La próxima semana, lo juro, Clarita, decía. La próxima semana se convirtió en su mayor arrepentimiento. Estaba en la reunión que definiría el futuro de su empresa, la reunión que lo haría rico, cuando su celular vibró insistentemente. Lo silenció. Cuando finalmente salió de la sala, horas después, con el contrato firmado y el futuro asegurado, había 12 llamadas perdidas. No necesitó devolver la llamada para saberlo. Perdió los últimos momentos de su hermana para asegurar un futuro que, sin ella, siempre pareció hueco. Nunca se lo perdonó. En cambio, construyó murallas alrededor de su corazón, transformando su dolor en una armadura de frialdad. La disciplina implacable que exigía a los demás era solo un reflejo del odio que sentía por su propio fracaso. La foto de Elena y Mateo no solo expuso su hipocresía, lo obligó a enfrentar el fantasma de Clara. La dedicación feroz de Elena, su sacrificio, era todo lo que él no había sido.
Movido por una fuerza que no sentía en décadas, Alejandro tomó las llaves de un coche común del fondo de un cajón y bajó por el ascensor de servicio. Condujo hasta el hospital pediátrico, no como un seo, sino como un peregrino en busca de absolución. Encontró la habitación de Mateo. Por la rendija de la puerta vio a Elena leyéndole un cuento a su hijo, su voz suave, un bálsamo en medio de los bips de las máquinas. Tocó suavemente, Elena se giró y al verlo su cuerpo se tensó. Se colocó instintivamente entre él y la cama de Mateo, una leona protegiendo a su cachorro. «¿Qué quiere usted aquí?», preguntó, la voz baja pero firme. Alejandro entró y la armadura había desaparecido. El hombre frente a ella parecía frágil, roto. «Yo», comenzó, la voz fallando, «vine a pedir perdón, pero sé que no hay palabras que...». Y entonces, para el absoluto asombro de Elena, se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante 20 años brotaron, lágrimas de un hombre que se confrontaba con su propia alma en bancarrota. «Lo que le hice fue imperdonable, inhumano», sollozó. «Yo tenía una hermana, estaba enferma, y yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio para estar a su lado. La perdí. Y pasé el resto de mi vida castigando al mundo por el crimen que yo cometí». Miró a Mateo y luego a ella. El dolor en sus ojos era genuino, abrumador. Usted es todo lo que yo debí haber sido para ella. Por favor, perdóneme». Elena permaneció en silencio, el shock dando paso a una comprensión profunda e inesperada. En ese hombre destruido ya no veía un monstruo, sino un ser humano que también había perdido su camino. Al final, no se trató de venganza, se trató de sanación. Alejandro no solo cubrió todos los costos del tratamiento de Mateo, asegurando que tuviera acceso a los mejores médicos y medicamentos del mundo, sino que fue más allá. Creó la Fundación Apex Se Preocupa, una entidad real, con un propósito genuino. Y su primera acción fue contratar a Elena, no como empleada de limpieza, sino como directora de acogida, para usar su experiencia y empatía para guiar a otras familias a través de la pesadilla del cáncer infantil, con un salario que le dio la estabilidad que nunca había tenido. Camila no fue despedida, fue ascendida a presidenta de la fundación. Su valentía se convirtió en la nueva brújula moral de la empresa. Alejandro se convirtió en una presencia constante en el hospital, no para las cámaras, sino para leerles cuentos a los niños, su voz ahora cargada de una calidez que pensaba que había perdido para siempre. Aprendió, de la manera más dura, que un imperio construido sobre la indiferencia no es más que un castillo de arena, y que la verdadera fuerza no estaba en nunca caer, sino en tener el coraje de arrodillarse y pedir perdón. La historia de Elena y Alejandro nos recuerda una verdad poderosa. Detrás de cada rostro que cruzamos en nuestro día a día, existe una batalla que no conocemos. Un retraso, un error o un mal día pueden ser solo la punta de un iceberg de dolor, sacrificio y un amor que desafía todas las probabilidades. ¿Cuántas veces en el ajetreo de la vida nos olvidamos de mirar verdaderamente al otro? ¿Cuántas veces sacamos conclusiones precipitadas sin saber que la persona frente a nosotros podría estar librando la guerra de su vida? Creemos que la empatía no es solo una palabra, sino la herramienta más poderosa para el cambio. Puede transformar un corazón endurecido por el dolor y dar la fuerza necesaria para que una madre siga luchando. Es una fuerza que puede derribar los muros del orgullo y construir puentes de redención y esperanza. Si tú también crees en el poder transformador de un simple acto de compasión, queremos crear una cadena de positividad contigo. Deja un comentario abajo con la palabra empatía para que podamos difundir este mensaje y recordar a todos lo que realmente importa.
Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y para no perderte más historias emocionantes como esta que nos inspiran a ser mejores personas, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Juntos podemos contar las historias que el mundo necesita oír.